chicos, esta semana en el curso de literatura tenemos el tema de Renacimiento universal. Muy bien. El Renacimiento, en el contexto, tenemos primero la caída del feudalismo. Recordemos que cuando hablamos de época medieval, el feudalismo era la nueva etapa en ese momento. Después de la caída de Roma, los señores feudales tomaron el poder económico, los reyes solamente tenían lo que venía a ser su título, entonces eran los que utilizaron a sus siervos, ¿no es cierto?, para poder valerse de sus tierras. Pero ¿qué es lo que pasa? Siglo XVI. En Italia se inicia la etapa del Renacimiento. Caen los señores feudales, nuevamente los reyes que empezaron a reconquistar todos estos territorios para ellos mismos, porque recordemos que en la época medieval se estaban formando las naciones. En el siglo XVI ya se consolidaron y son los reyes quienes toman el mando y hablamos nuevamente de épocas de monarquía. Caen los señores feudales, la iglesia sigue prevaleciendo en su poder, aunque tiene muchos enfrentamientos con la monarquía. Muy bien, cae el sistema feudal, las monarquías resurgen y es en este periodo donde se va a dar el Renacimiento. Van a haber múltiples reformas, como reformas de la religión, reformas económicas, sociales, entre varias. Por ejemplo, en la religión, como dijimos, la religión cristiana, la religión católica en ese tiempo va a tener un poder muy fuerte y bueno, se fueron creando nuevas religiones. ¿Por qué? La Iglesia Católica cayó en una corrupción muy fuerte. Y uno de los que primero protestó fue Martín Lutero. El protestantismo nace en Alemania con Martín Lutero cuando pegó sus 45 tesis en la iglesia católica. ¿Qué es lo que pasó? La iglesia estaba cambiando la forma en cómo se percibía la Biblia. Ellos hablaban del purgatorio basándose en la obra de Dante, cuando es una obra alegórica, es una obra literaria. Martín Lutero decía que no había en ninguna parte de la Biblia lo del purgatorio. Entonces, ¿por qué estaban cobrando indulgencias? Eso fue lo que llevó a que se cree el protestantismo. Ahora, teníamos, por ejemplo, a Calvino. Juan Calvino decía que, creía en la predestinación, así como los griegos, que creían en la predestinación de los oráculos, ellos también. Si uno nace pobre, no puedes hacer nada contra tu destino, morirás pobre. Ellos creían en eso. Luego tenemos al rey Enrique VIII en Inglaterra, quien quería divorciarse de su esposa, pero el Papa le dijo que no. Entonces creó una iglesia donde él pueda divorciarse, el anglicanismo. Ahora, entre las características, primero tenemos el antropocentrismo. El hombre vuelve a ser el centro de todo, porque el hombre está descubriendo, el hombre está creando. En la literatura, el invento más importante fue la imprenta. En el medievalismo, tenías que copiarte a mano toda una obra si querías una. Pero, ¿qué es lo que pasa? Con la creación de la imprenta se masifican los libros. El humanismo. El humanismo es la base filosófica del Renacimiento. Nos dice que el conocimiento, todos podemos acceder al conocimiento. Es decir, si yo soy un simple campesino, eso no me niega a que yo pueda conocer otras cosas que no sean del campo. Tenemos admiración por lo clásico. El Renacimiento es el renacer de las artes clásicas. No van a copiar, sino que lo van a llevar a su manera. La perfección entre la forma y el fondo, ¿no es cierto? La búsqueda de la belleza van a ser durante este periodo. Entre los representantes más importantes tenemos primero en Italia, el país donde nace el Renacimiento, tenemos a Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo es un tratadista político, esta obra muy importante, El Príncipe, en el cual nos dicen el fin justifica los medios. No interesa lo que tengas que hacer con tal que al final consigas el bien de los demás. Luego tenemos a Ludovico Ariosto con Orlando Furioso, el cual está basado en otra obra que se llama Orlando enamorado. Orlando estaba enamorado de la pagana Angélica. Pagana significa que no era cristiana, pero él la salva de que la mataran. Y bueno, pensó que ella podría corresponderle y no fue así, se enamoró de otro pagano como ella. Orlando se enfureció tanto que perdió la cordura y su mejor amigo Astolfo tuvo que viajar a la luna para poder recuperarla. Tenemos a Torcuato Tasso con Jerusalén libertada, en la cual nos va a contar sobre la primera cruzada, ¿no es cierto?, estas guerras santas. En Francia tenemos a Michel de Montaigne, su aporte tan importante como esta especie literaria que va a ser ensayos, ¿no es cierto? Ya hemos visto nosotros en géneros literarios a qué se dirige lo que es el ensayo creado por Michel de Montaigne. Luego tenemos a François de Rabelais con su obra Gargantúa y Pantagruel. François de Rabelais es considerado padre de las letras francesas por sus aportes aquí, porque mezcla lo grotesco en el hablar y en los personajes de Gargantúa y Pantagruel.
Tenemos otros representantes, como en Holanda va a ser Erasmo de Rotterdam, en Portugal va a ser Luis de Camus con Luciadas, ¿no es cierto?, entre otros. Pero en Inglaterra se da el más grande representante, que es William Shakespeare, conocido como el Cisne de Avon, considerado padre del teatro inglés, considerado escritor de transición, es decir, habían obras que estaban en el Renacimiento, pero obras que podíamos encasillar en el Barroco. A William Shakespeare no le interesó la originalidad, copió muchas de sus obras de autores que no fueron famosos, pero que él las llevó pues a un grado extraordinario, entre ellas al manejar los famosos arquetipos. Su obra es bastante variada porque hay tanto tragedia, comedia, dramas y también poesía. También tenemos que, como dijimos, manejar los arquetipos. Vamos a encontrar que los personajes principales son personajes aristocráticos y los arquetipos ya hemos hablado un poco en lo que es clasicismo, que viene a ser una característica, una virtud o un defecto que acompaña al personaje principal durante toda la obra. Otelo representa los celos. Otelo es cegado por los celos hasta asesinar a su esposa Desdémona. Macbeth representa la ambición. A él no le interesa lo que tenga que hacer para poder obtener la corona. Y sus obras más importantes, Romeo y Julieta, el amor juvenil, y Hamlet, que representa la duda y la venganza. Muy bien, chicos, ahora continuamos con una de las obras más importantes de Shakespeare, que es Romeo y Julieta. Género dramático, porque estamos hablando de teatro, y especie tragedia. Eso quiere decir que vamos a tener un final funesto. Nos dice que el tema central es el amor juvenil. Obviamente es el amor juvenil. Los dos tienen 15 años, a lo mucho deben tener en ese tiempo. Y toda esta obra, el amor de Romeo y Julieta, se desarrolló solamente en 3 días. Y ahí vamos a tener un montón de características que nos dice que es de amor juvenil. Nos dice que está dividida en 5 actos. Va a utilizar 2 escenarios en esta obra. La mayoría de actos se va a realizar en Verona, que es la ciudad donde viven la familia de los Montesco y la familia de los Capuleto. Y también en Mantua, que era el lugar donde fue expulsado Romeo. Muy bien. Nos dice que la obra inicia pues con una disputa entre los criados de la familia de los Montesco y de los Capuleto. El príncipe Escalus está harto de este enfrentamiento entre estas dos familias y por eso saca un decreto donde dice que al próximo que cause algún escándalo, algo será desterrado de Verona. Ahora, nos dan la primera imagen de Romeo. Romeo es el único heredero de los Montesco. Romeo está muy triste porque la mujer a la que él ama no le corresponde. ¿Y quién era esta mujer? Rosalía. Él está perdidamente enamorado de esta chica, pero ella lo ha rechazado. Llegan para consolarlo su primo Benvolio y su mejor amigo Mercucio. Ellos le dicen que se anime, que las cosas van a pasar, pero Romeo no cambia su semblante. Y en un momento ellos le dicen, ¿sabes qué? En la noche va a haber una fiesta, vamos para poder divertirnos. Y le dice, ¿y dónde va a ser la fiesta? En la casa de los Capuletos. Le dice, ¿estás loco? ¿Sabes que nuestras familias se odian? Los Montesco y los Capuletos se odiaban, no podían verse, ni sus criados se podían ver en la calle. Entonces le dicen, sí, pero va a ser una fiesta de disfraces, así que no importa. Y bueno, Romeo, tanto que le insistían, decidió aceptar. En la noche están allí en la casa de los Capuleto y Romeo sigue triste por Rosalía. Su primo y su amigo le dicen, anímate, anda, baila, saca a alguna chica. Le dice, no, yo amo demasiado a Rosalía, no voy a poder olvidarla. Y de repente, en un momento de la noche, aparece la única heredera de los Capuleto, Julieta. Está bajando allí y de repente, de lo que Romeo está, Rosalía, se borró Rosalía de su mente. ¿Y quién estaba allí? Se está ahora perdidamente enamorado de Julieta. Recordemos que es una fiesta de disfraces, así que están con antifaz. Y Romeo no dejaba de mirar a esta joven. Y Julieta en un momento, pues obviamente notó la mirada penetrante de Romeo y le pregunta a su nodriza, ¿tú conoces a ese joven que tanto nos está mirando? Y le dice, él es Romeo de los Capuleto, así que ni se te ocurra mirarlo. Ella es uno de los personajes que reconoce a Romeo disfrazado en esa fiesta. Y Julieta está triste porque al parecer empezó a sentir algo, fue amor a primera vista, imagínate. Y encima estaban con máscaras allí, por eso decimos que es amor juvenil. ¿Quién se enamora a primera vista y con máscara? Entonces, Julieta, toda acongojada porque sabe que su amor es imposible, porque su familia se van a oponer, decide irse a su habitación. Romeo sale de la fiesta y va a buscar en qué habitación
se prende la luz para que vea que ese era el cuarto de Julieta que se había ido. Entonces se esconde entre los arbustos al ver que luz de habitación se prendió. Y Julieta sale al balcón para contarle sus penas a la luna. Es por eso que hablamos de amor juvenil. Ella le empieza a decir que qué desdichada su vida, de que no puede amar sinceramente a Romeo. Y Romeo, al escuchar de que era correspondido, sale de los arbustos y, bueno, le dice que él es capaz de quitarse toda la sangre, de negar su apellido si era necesario para estar con ella. Ambos se juran amor eterno y al día siguiente iban a ver la manera de poder estar juntos. Al día siguiente, a escondidas, sale Julieta con Romeo. Y han llegado a la conclusión que la única forma de que sus familias no se opongan era que se casen en secreto. Van donde Fray Lorenzo, imagínense, se han conocido la noche anterior y al día siguiente ya se están casando. Van donde Fray Lorenzo, le cuentan, al principio como Fray Lorenzo no se quería meter en ese lío, pero al escuchar la razón de estos dos jóvenes, piensa que tal vez esta es la solución para que se acabe de una vez el odio entre estas familias, así que decide aceptar y casa a los dos jóvenes. Romeo deja a Julieta en su casa y de repente llega su primo Benvolio llorando y le da una trágica noticia. Teobaldo ha matado a su mejor amigo Mercucio. Romeo está ciego de odio, inmediatamente se va a buscar a Teobaldo y lo enfrenta en duelo. ¿Y quién era Teobaldo? El primo de Julieta. No lo piensa dos veces y ni siquiera se le cruzó por la mente en ese momento el decreto del príncipe Escalus. Si Romeo no hubiera hecho nada, Teobaldo hubiera sido expulsado por lo que había causado. Pero Romeo se enfrentó contra Teobaldo y lo mató. Cuando se entera esto, el príncipe Escalus destierra a Romeo sin importarle que era el heredero de los Montesco. Fue desterrado a Mantua. Romeo en la noche va a buscar a Julieta y le dice que no se preocupe, que la única persona que debe confiar es en Fray Lorenzo y que él va a buscar la manera de que ambos puedan estar juntos. Esa noche Romeo pasa la noche con Julieta. Al día siguiente, Romeo sale muy temprano de la habitación de Julieta y se va a su destierro. Más tarde, entran los padres de Julieta a la habitación y le dan una buena noticia. Le han conseguido un prometido, el conde Paris, que era un primo del príncipe Escalus. Esto significa que van a ascender socialmente. Julieta no sabe cómo decirle a sus padres que ella ya está casada. Así que va a buscar a Fray Lorenzo y le cuenta lo que ha pasado. Entonces Fray Lorenzo saca como una pequeña pócima y le dice que esta pócima hace que su corazón se detenga y va a parecer que ella está muerta durante varias horas. Pero cuando ella le lleven al sepulcro donde están todas la familia de los Capuleto, él va a ver la manera de que él ya se pueda reunir con Romeo y ambos puedan huir. Todo parecía perfecto, le da la pócima, Julieta se la toma, se queda tirada allí en su habitación, entran sus padres, la encuentran allí, tratan de reanimarla, pero ven que su corazón no late y dan por muerta a Julieta. La llevan pues al lugar donde estaban para velarla, en la cripta de los Capuleto. Y bueno, Fray Lorenzo había mandado a uno de sus allegados, Fray Sancho, para que vaya a decirle a Romeo sobre todo lo que había acontecido. Pero él nunca pudo salir de Verona y las noticias malas llegaron antes a Romeo. Romeo se enteró que su amada había muerto y no lo pensó dos veces, no lo pensó porque si alguien vuelve de destierro es la muerte, no le interesó, regresó allí y se dirigió inmediatamente a la cripta de los Capuleto. Y en la puerta se encontró con el conde Paris. Le dice, ¿quién eres tú? Y le dice, yo era el prometido de la difunta. Le dice, ¿qué prometido vas a ser tú si yo soy su esposo? Saca su espada Romeo y lucha contra el conde Paris y lo mata. Entra a la cripta y ve el cuerpo de su amada. Es el tercer día, recordemos, desde que se han conocido. Ve el cuerpo de su amada y él sabe que no puede vivir sin ella. No espera ni un segundo ni nada. En ese momento saca un potente veneno que había llevado con él, se lo toma y en ese momento Romeo muere. Un minuto después, Julieta despierta. Al ver el cuerpo de su amado y saber la trágica decisión que tomó, ella también no podía estar en este mundo sin él. Así que besó el cuerpo muerto de Romeo a ver si encontraba algo de veneno en sus labios para poder acompañarlo y le dice, egoísta, no me has dejado nada. Así que toma la daga de Romeo y se suicida. Al rato llega Fray Lorenzo y encuentra el cadáver de estos dos jóvenes. Llama a sus familias y les muestra a qué ha llevado su odio. Las familias lloran a los dos jóvenes y se da la reconciliación entre los Montesco y los Capuleto.
hacen un monumento en honor al amor tan puro de estos dos jóvenes y por fin las familias tanto de los Capuleto como los Montesco están viviendo en paz. Con eso termina esta obra de William Shakespeare. El tema de Hamlet. Otra obra de William Shakespeare. Recordemos que William Shakespeare no fue original, sus obras fueron copiadas de otros, así como Romeo y Julieta fue del escritor Matteo Bandello. Esta obra también fue copiada del escritor Saxus Grammaticus. Ahora, Hamlet es del género dramático, eso quiere decir que es del teatro y de especie tragedia. Va a tener un final funesto. Nos dice que el tema es la duda y la venganza porque el protagonista necesita utilizar la duda para poder valerse y descubrir la verdad durante toda la obra, y la venganza es lo que le mueve para poder, lo que le motiva para poder continuar. Ahora, esta obra está dividida en 5 actos y tiene como escenario Dinamarca. Muy bien, ahora pasemos con algunos de los personajes aquí. Tenemos al rey Hamlet, pero no está como un personaje directo, sino que nos lo presenta como un espectro. El espectro del rey Hamlet porque él ha muerto. La reina Gertrudis, el hermano del rey Claudio, el difunto rey Hamlet y la reina Gertrudis tuvieron a Hamlet, nuestro protagonista. Y tenemos que Hamlet tenía un mejor amigo, que era Horacio. Tenía una novia, Ofelia, cuyo padre es Polonio, y su hermano Laertes, el cual está siendo entrenado en armas en Francia. Muy bien, la obra comienza con que los guardias están haciendo pues su habitual recorrido durante la noche por el castillo, pero empiezan a escuchar que cadenas están arrastrando. Corren pues asustados en busca de ayuda y encuentran al príncipe Hamlet contándole lo que han visto. Él siente curiosidad, así que va a ese lugar y se acerca al escuchar esas cadenas, de dónde venían esos sonidos. Y al acercarse más, los soldados se habían quedado. Hamlet era el único que avanzaba y avanzaba. Al acercarse más, se dio cuenta que ese espectro tenía la forma de su difunto padre. Y al acercarse más, este espectro empieza a hablarle. Y efectivamente, era el alma de su difunto padre, el cual le dice que no puede descansar en paz porque no se ha descubierto quién ha sido su asesino. Hamlet tenía sus dudas sobre la muerte de su padre. Cuando el rey Hamlet murió, se dijo que al parecer había tenido algún mal en el corazón y una tarde descansando en el jardín se quedó dormido y ya no despertó más. Hamlet no podía creer que su padre, un hombre tan aguerrido, un hombre que se había ganado el respeto de todo su pueblo, muriera de esta manera, por eso tenía sus dudas. Y ahora con la confesión del espectro se habían despejado. Hamlet decide aceptar esta misión y buscar quién ha sido el asesino de su padre y tiene sus sospechas. Su madre, la reina Gertrudis, no había esperado mucho tiempo para casarse con el hermano de su padre, de su difunto padre, Claudio. Ahora Claudio era el nuevo rey de Dinamarca. Hamlet decide pues buscar y descubrir si estos eran los asesinos. Quería corroborar si su madre había participado también. El espectro le dice: para que consigas y descubras quién es mi asesino, tienes que dudar absolutamente de todos. No confíes en nadie. Entonces Hamlet sale pues para poder encontrar a ese asesino. Y empieza a pensar, todas las personas no le van a contar absolutamente nada a él. No le van a contar sus sospechas, no van a murmurar junto a él, porque es el príncipe. Y Hamlet decide en quién confían las personas, en quién las personas no se guardarían tal y como son. Pues en los borrachos y en los locos. Y decide aparentar locura. De repente, Hamlet empieza a hablar consigo mismo por los pasillos, los famosos monólogos que se dan aquí. Empieza a hablar disparates. Un día va al cementerio y desentierra el cuerpo de un bufón que habían mandado matar hace mucho tiempo. Toma su cráneo y hace ese famoso dilema, ser o no ser. He ahí el dilema. Toda la gente empezó a decir que el príncipe Hamlet había perdido la cordura. La reina Gertrudis, asustada porque su hijo se estaba comportando de esa manera, decide invitarlo a su habitación para poder hablar con él. Hamlet iba a asistir allí. Polonio, uno de los hombres cercanos del rey, decide quedarse junto con Gertrudis. Además, Polonio era padre de la novia de Hamlet. Y Hamlet hace unos días había terminado de manera abrupta con su novia.
Polonia empieza a conversar con Gertrudis y ella le dice, mi hijo va a venir pronto. Y le dice, reina, yo no confío en él. Lo mejor es que yo me quede escondido para ver si algo surge allí. Pero es mi hijo. Y le contó lo que le había hecho Ofelia. Le dijo que la había maltratado, que de la nada le había insultado y le había dicho que se vaya de su lado, que se meta a un convento porque es una mujer cualquiera, que lo único que quiere es agradarle a los hombres. Y Gertrudis no podía creer que eso saliera de la boca de su hijo. Así que decide aceptar que Polonio se quede allí escondido. Toca la puerta a Hamlet y Polonio se esconde detrás de las cortinas. Hamlet empieza a conversar con su madre y su madre le dice que tal vez es todo su culpa por lo que había pasado con su padre. Y le dice que ella tiene que aceptar que su padre se fue y que Claudio está ahora como nuevo rey de ahí de Dinamarca. Y Hamlet se molestó. Le dijo, ¿cómo es posible que me reclames esto si tú ni siquiera esperaste un año de luto y traicionaste a mi padre? Al escuchar todo esto, Polonio como que se empezó a mover entre las cortinas y Hamlet pensó que era Claudio. Tomó su espada y lo incrustó entre las cortinas y cayó el cuerpo muerto de Polonio. Gertrudis, asustada con todo esto, le contó a Claudio y Claudio le dijo que cualquiera debería ser enviado a la horca, pero como era el príncipe Hamlet, tenían que desterrarlo a Inglaterra. Gertrudis decidió aceptar. Hamlet iba a ser desterrado, pero todo parecía muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Horacio, el mejor amigo de Hamlet, escucha como Claudio le había dicho a unos hombres, los que iban a estar en ese barco, de que una vez que estuvieran allí asesinaran al príncipe Hamlet y lo tiraran al mar y luego escriban una carta de Inglaterra diciendo que el príncipe se había suicidado en su locura. Horacio logra alcanzar a Hamlet y contarle todo esto. Hamlet logra escapar, llega a su castillo, pero ¿qué es lo que pasa? Se encuentra con personas que estaban llevando un ataúd de cristal. Y al acercarse más en ese ataúd estaba Ofelia. Ofelia no había soportado de que Hamlet se había ido, que su padre había sido asesinado por el amor de su vida y decidió suicidarse. Hamlet siente culpa por todo lo que estaba pasando, pero igual va a buscar a su madre y le cuenta todo esto. Gertrudis no le cree, Claudio lo niega, le dice que lo está inventando y Hamlet decide pues utilizar otra artimaña. Había llegado un elenco, un conjunto de artistas allí en la ciudad. Él los contrata, invita a Claudio, invita a Gertrudis y ellos van a ir a ver ahí. Mientras que están imitando allí una obra de teatro, Hamlet empieza a decirles qué tenían que hacer. De repente, uno de los actores se coloca al costado de un arbusto y de este arbusto sale una mano con un pequeño frasquito. Este frasquito lo empieza a vaciar el contenido por el oído de la persona que estaba durmiendo. Claudio se pone pálido, se levanta y sale de allí. Y Hamlet entiende que Claudio es el culpable. Porque esta era la manera en que murió el rey Hamlet. Así el espectro le había contado a Hamlet cómo había muerto. En el camino de Claudio, todo furioso que se iba a su habitación, se encuentra con Laertes, el hermano de Ofelia, que había venido a vengar a su padre y a su hermana. Claudio le dice que lo va a ayudar. Laertes decide enfrentar a un duelo a muerte a Hamlet al día siguiente. Hamlet se prepara y Claudio tiene que asegurarse que Hamlet morirá sí o sí. Es por eso que baña la espada de Laertes antes del enfrentamiento con veneno. Así que ante el mínimo rasguño Hamlet iba a morir. Y para asegurarse al 100% de que Hamlet tenga que morir, colocó una copa envenenada al costado de la mesita donde estaba el lado de Hamlet. Hamlet se enfrenta a Laertes y le pide perdón, pero Laertes no quiere escucharlo y se están enfrentando y en un momento Laertes logra herir a Hamlet, pero Hamlet es más hábil y mata a Laertes. Gertrudis está feliz porque su hijo ha salido victorioso de la muerte, así que toma la copa que estaba del lado de Hamlet y brinda en honor a él. Luego de terminar de beber su contenido, Gertrudis cae muerta. Hamlet se acerca a ver el cuerpo de su madre y ve la copa y entiende que es veneno y entiende que es Claudio el culpable. Toma su espada y va a ir a matar a Claudio, pero su cuerpo empieza a sentir los estragos del veneno. Hamlet toma las últimas fuerzas y logra matar a Claudio. Claudio cae y Hamlet también. Horacio va a ver a Hamlet y Hamlet le dice que cuente a cualquiera que venga todo lo que en verdad había pasado. Y justo había llegado Fortinbras, el príncipe de Noruega, para buscar venganza por una falta que el rey Hamlet había hecho hacia su padre hace mucho tiempo. Buscaba un representante de la corona para enfrentarlo, pero todos ya estaban muertos. Así que Fortinbras se hizo con el reino de Dinamarca. Con eso termina la obra de Hamlet de William Shakespeare.
siglo de oro español, el Renacimiento. El Renacimiento, esta corriente, nace en Italia, pero llega a su máximo apogeo en España. España fue el país predominante durante el siglo XVI. España va a ser tan importante en ese tiempo que va a abarcar 2 siglos, 16 con el Renacimiento y 17 con el Barroco. Muy bien, vamos a España de los inicios con el Renacimiento. Recordemos, el Renacimiento nace en Italia, pero llega a su máximo apogeo en España. ¿Qué es lo que estaba pasando en España durante este tiempo? Primero, tenemos que es la etapa en la que España llega a su máximo esplendor, como hemos dicho. Bajo los gobiernos de ¿quién? De Carlos I y de Felipe II. Con Carlos I se inicia este proceso de la conquista y con Felipe II ya hablamos de un virreinato del Perú. Características. El Renacimiento es antropocéntrico. ¿Por qué? El hombre es el centro de todo. El hombre nuevamente vuelve a ser el tema principal. Recordemos que en la literatura medieval es Dios el tema principal, teocentrista. Mientras que en el Renacimiento hablábamos de ya un antropocentrismo. ¿Por qué? Porque el hombre estaba creando. Se dan los máximos inventos en este tiempo. El hombre está descubriendo, los viajes de descubrimiento de América fue por parte de España. Entonces, todos estos procesos llevaron a España a su esplendor y llevaron a que el hombre vuelva a ser el tema central de todo. Ahora, el humanismo es una base filosófica, la cual te dice que uno puede acceder a todos los conocimientos que quiera. El conocimiento no es limitado. No es que porque yo sea un campesino solamente sé sobre el campo. No. Si yo quiero, puedo expandir mis horizontes. Eso es lo que nos decía el humanismo. Ahora, también se va a apoyar en tópicos latinos. Los tópicos latinos más utilizados, porque el Renacimiento vuelve lo clásico, son locus amenus, que significa lugar ameno. Tenemos beatus ille, que significa dichoso aquel que aprovecha el tiempo, ¿no es cierto? Y carpe diem, disfruta el momento, porque cualquier cosa puede acontecer. Entonces, nosotros no estamos libres de nada. Veamos. Vámonos con lo que es la lírica del Renacimiento español. Vamos al siglo XVI. La lírica quiere decir que vamos a ver poesía. La escuela, una de las mayores escuelas que surge en este tiempo, es la escuela italiana o también llamada escuela petrarquista. Esta se dará durante el primer Renacimiento en España. Esta escuela va a ser el eje para 2 escuelas que vienen después, la escuela sevillana y la escuela salmantina. La escuela italiana, o también llamada petrarquista, da 2 escuelas, sevillana y salmantina. Muy bien. Características de la escuela italiana. Influencia del dulce estilo nuevo. Como lo dice su nombre, escuela italiana en España. Eso quiere decir que va a tener influencia de Italia. ¿Y de quién? Del movimiento El Dulce Estilo Nuevo. ¿Y quién era el máximo representante del Dulce Estilo Nuevo? Dante Alighieri, el de la Divina Comedia. No sé si recuerdan esta obra tan importante. Muy bien. Ahora, en el Dulce Estilo Nuevo también estaba Giovanni Boccaccio, el padre del cuento moderno, y Francesco Petrarca, el creador del soneto. El Dulce Estilo Nuevo idolatraba a la mujer. Ellos creían en la Donna Angelicata, la mujer ángel. La mujer era su centro de inspiración y van a tomar estas características. Por eso que el amor es uno de los temas principales de esta escuela. Temática intimista, quiere decir que muestra los sentimientos más profundos del poeta. Y pastoril. ¿Por qué? Porque ellos consideraban al campo como el lugar perfecto para poder inspirarse. Preocupación por la forma. Lo que más les interesaba era la estructura del poema. ¿Cuántos versos tenía que tener? ¿Cuántas sílabas debería estar descompuesta? ¿Cómo se forma un soneto? ¿Cómo se forma una oda? Eso era lo más importante para ellos. Esos recursos de la rima, todo ello, influenciaban dentro de sus poemas. Muy bien, continuando con la escuela italiana, tenemos a su máximo representante, Garcilaso de la Vega. Por favor, no confundir con el Inca Garcilaso de la Vega, ese es peruano. Garcilaso de la Vega es un poeta español. Es conocido como el Petrarca español. ¿Por qué? Porque él perfecciona el soneto. Yo le dije bien claro. Petrarca, del Dulce Estilo Nuevo, el escritor italiano Francesco Petrarca, creó el soneto. Pero Garcilaso lo perfecciona en 2 tercetos y 2 cuartetos. Lo usual que conocemos ahora dentro del soneto. Nos dice musicalidad y elegancia. Y esto fue una crítica a sus obras. Musicalidad porque se escucha muy bien. A pesar de que la rima a veces no está al final, sus poemas se escuchan bien.
y elegancia porque utiliza un lenguaje muy fino, lo cual se le criticó porque decían que solamente era para una clase elitista y no lo podía compartir con el pueblo. Manejó el tópico latino locus amenus. ¿Qué significa locus amenus? Lugar ameno. Para él, el lugar ameno, el lugar de encontrar paz para poderse inspirar, es el campo. Los temas más frecuentes dentro de sus obras es el amor y el destino. Su musa inspiradora es Isabel de Freire. Y cuando hablamos de musa, es que es un amor no correspondido. Entre sus obras más importantes está Églogas. Recordemos que égloga es un tipo de especie literaria. Él no le ponía títulos a sus obras. Le ponía simplemente el nombre de la especie a la que pertenecía. Ponía égloga 1, égloga 2, nada más. Entonces, la égloga más importante de él es Salicio Nemoroso. Estas églogas nos hablan sobre el mundo de estos pastores idealizados. ¿Qué es un pastor idealizado? Un pastor es alguien que vive en el campo, pero los pastores que nos presenta como personaje Garcilaso de la Vega son pastores que utilizan un lenguaje bastante refinado. Y es por eso que se le decía que era un pastor idealizado, porque estaba simplemente en la mente de Garcilaso, porque así no hablaban los pastores comúnmente. Nos dice que el tema principal es el amor cortés. El amor cortés es ese amor que se desvive por su amada. Tenemos aquí la primera égloga, que es la más importante, Salicio Nemoroso. Salicio y Nemoroso eran dos pastores. Salicio estaba profundamente enamorado de Galatea. Él le confesaba su amor a cada rato, le decía que no podía vivir sin ella, pero ella lo rechazó tajantemente porque estaba enamorado de otro. Entonces, esta égloga, en la parte de Salicio, nos está lleno de rencor, llena de despecho, de remordimiento por el amor pues, que él tenía por Galatea. Y tenemos a Nemoroso. Por su parte, Nemoroso tuvo buena suerte. Él sí le correspondió a su amor. Estaba con Elisa. Pero lamentablemente Elisa murió en trabajo de parto. Y esta égloga está llena de lamentaciones y de un dolor profundo por la pérdida de su amada. Se dice que esta égloga es autobiográfica. ¿Por qué? Lo mismo le pasó a Garcilaso de la Vega. Él estaba profundamente enamorado de Isabel de Freire, pero ella se casó con un comerciante rico de su tiempo. Y se enteró que ella había muerto en trabajo de parto. Ahora, como les dije, de la escuela italiana, cuyo representante es Garcilaso de la Vega, salen dos escuelas en el segundo Renacimiento. La escuela sevillana y la escuela salmantina. La escuela sevillana se dedica más a la meditación, una meditación intelectual, la documentación, es decir, tener datos históricos. Y su máximo representante es Fernando de Herrera. Fernando de Herrera fue un poeta y además soldado, y escribió su famosa Oda a la batalla de Lepanto. Recordemos que Oda significa alabanza, va a exaltar esta batalla. ¿Quién participó en la batalla de Lepanto? Miguel de Cervantes Saavedra, ¿se acuerdan? Por eso lo apodaron el Manco de Lepanto. Ahora, la escuela salmantina tiene los temas religiosos. Se preocupa tanto por la forma como por el fondo, es decir, que hay un equilibrio entre la estructura del poema y entre el mensaje. Ahora, tenemos como máximo representante a Fray Luis de León. Fray Luis de León fue conocido como el Horacio español, por la parte intelectual. Fray Luis de León dictaba clases de teología en la Universidad de Salamanca. Nos dicen que hay bastante sencillez de lenguaje. Es muy fácil de leer, muy fácil de entender. Utiliza el carpe diem. ¿Qué significaba el carpe diem? Disfruta el momento. ¿Y por qué lo decía él? ¿Por qué utilizó esta figura? Fray Luis de León fue enviado a la cárcel durante algún tiempo. ¿Por qué? Porque Fray Luis de León tradujo del latín una parte de la Biblia que es el Cantar de los Cantares y fue condenado a prisión. ¿Por qué un fraile sería condenado a prisión por traducir una parte de la Biblia? Porque el Cantar de los Cantares es bastante sensual. Si algún día han leído su libro, la Biblia, se dan cuenta que esa parte es el amor entre un esposo y una esposa, y es bastante gráfico. Utiliza muchas metáforas del cuerpo del hombre, del cuerpo de la mujer, sobre el amor que se tienen y cómo demuestran este efecto. Entonces, obviamente fue un escándalo para la Iglesia Católica en ese tiempo, y por eso lo condenaron a prisión. Luego que terminó su tiempo en prisión, regresó a dictar sus clases en la Universidad de Salamanca y siempre iniciaba sus clases diciendo como si fuera ayer. Quiere decir, olvidando todo ese tiempo que estuvo en la cárcel y como un día normal. Muy bien, sus obras más importantes en la lírica, quiere decir en la parte de poesía, Oda a la vida retirada.
Oda la vida retirada tiene como tema el mundo, ¿no es cierto?, este mundo tranquilo de los pastores, la vida apacible del pastor. Él encuentra tranquilidad en el campo. Dice que las personas del campo pueden encontrar más rápido un vínculo con Dios porque están en ese lugar que te ayuda a reflexionar. En cambio, la ciudad está llena de ruido, y es por eso que nosotros estamos distraídos con todo. En la prosa, es decir, en la parte narrativa, tenemos La Perfecta Casada. La Perfecta Casada es como un manual de cómo una mujer tiene que ser para ser esposa. Fray Luis de León lo escribió para su prima. Y aquí nos muestra la misoginia de la época. ¿O sea qué significa misoginia? El odio a las mujeres. No un odio, sino un rechazo a que ellas hacían intelectualmente, porque Fray Luis de León, en La Perfecta Casada, decía que una mujer que hable de ciencia no es buena para ser una esposa. Una mujer tiene que ser hacendosa, una mujer tiene que dedicarse bien a su marido, bien a su casa. Entonces, eran las costumbres de aquella época. Y esos son los representantes de la parte del Renacimiento de la lírica española. Muy bien, chicos, ahora vamos con lo que vienen a ser nuestras preguntas. Ustedes no se olviden realizar las preguntas de ensayo y la parte de autoevaluación. Muy bien, nuestro tema de Renacimiento, que abarcó tanto el Renacimiento inglés como el Renacimiento siglo de oro español. Recordemos que desde el Renacimiento siglo XVI, España estaba viviendo un periodo excelente para ellos. Muy bien, dice, no muere en la obra Hamlet de Shakespeare. Recordemos que casi todos los personajes principales mueren en la obra de Hamlet. Ahora nos dice Polonto, bueno, debe ser Polonio, ¿no? Polonio, el padre de Ofelia, muere a manos de Hamlet. Claudio, el rey, muere a manos de Hamlet. Gertrudis muere envenenada. Laertes muere a manos de Hamlet. El único que vive al final, Horacio, el mejor amigo de Hamlet. Bueno, los personajes conocidos de que mueren. La muerte de Paris en la obra Romeo y Julieta se da, ¿se acuerdan? El conde Paris, que viene a ser el prometido, bueno, el que supuesto prometido de Julieta. Bueno, él se encuentra con Romeo cuando estaba volviendo para poder encontrar, para corroborar si era verdad lo que decían sobre Julieta, y bueno, se da un enfrentamiento y Romeo lo mata. ¿Dónde? En la tumba de los Capulet. Dice, la autoridad en la obra Romeo y Julieta es quien era el príncipe de Verona, el príncipe Escalus. Las familias, los Montesco y los Capuleto, eran las personas más adineradas de ahí, pero la autoridad venía a ser el príncipe Escalus. La obra Hamlet comienza ¿con qué comienza la obra? Pues con la aparición del espectro del difunto rey Hamlet, ¿no es cierto? Escuchan cadenas que se están arrastrando, espantados los soldados llaman al príncipe Hamlet, el cual se va a su encuentro y allí sabe la verdad. No es una obra renacentista. Veamos, Églogas de Garcilaso, Venus y Adonis, El enfermo imaginario, La vida retirada, El paraíso perdido, El enfermo imaginario de Molière. Molière pertenece al neoclasicismo, siglo XVIII. Falta todavía. Es el creador de ensayos en el Renacimiento. Esta especie literaria que pertenece al género extraliterario, el género expositivo, es creado por el francés Michel de Montaigne. Bueno, que traducido a Miguel, ¿no? Autor de la trágica historia del Dr. Fausto. Wolfgang Goethe, no. Christopher Marlowe. Recordemos que esta obra Fausto nace de un mito, el cual es un hombre que vende su alma su alma al diablo, a cambio de, en este caso, de conocimientos, de riquezas. Bueno, el mismo mito en el que se basa Wolfgang Goethe, obviamente él pertenece al romanticismo sentimental, así que él vende su alma al diablo para poder recuperar esos años perdidos en los cuales no había vivido realmente como un humano normal, ¿no? Mientras que usaba la locura para hallar la verdad, él, pobre se vuelve loco o loca. Sería Hamlet y Ofelia. Hamlet utilizaba la locura para que la gente se muestre tal y como es, porque como pensaban que él no sabía nada porque había perdido la cordura, pues la gente empezaba a hablar y a mostrarse como realmente era. Mientras que la pobre Ofelia, debido a los desplantes de Hamlet, debido a la muerte de su padre a manos de su amado, pues perdió la cordura y terminó suicidándose. Obra de Shakespeare donde el destino del personaje ya sea fijado por seres sobrenaturales.
Macbeth. Macbeth representa la ambición, ¿no es cierto? Macbeth es vaticinado por 3 brujas que se le encuentra cuando estaba volviendo en una batalla en el cual le dicen que él se va a volver el próximo rey de Escocia. Él, por ambicioso, decide apresurar este destino, lo cual no debió hacer, sino realmente iba a volverse el rey de Escocia y todo iba a estar muy bien, pero bueno, su ambición lo llevó a cometer estos atrocinios y al final estas mismas brujas le pronostican de que pronto será su caída y era la verdad. No es una obra dramática de Shakespeare. A ver, Otelo, tragedia. Macbeth, tragedia. La fierecilla domada, comedia. Hamlet, tragedia. Venus y Adonis, que es poesía. Muy bien, no se olviden ustedes terminar la autoevaluación y sus preguntas de ensayo.